Mi nombre es Lucia. Tengo 62 años, soy jubilada y madre de Augusto, y lo que vas a escuchar ahora parece ficción. Pero me pasó a mí. En una mañana cualquiera, recibí una llamada, del otro lado de la línea. Una voz que yo conocía, pero las palabras eran increíbles. Ingresé a tu casa. Rompí todo. Solo que había un detalle del que ella no tenía la menor idea. Y fue ese detalle el que cambió el juego. A partir de ahí, la máscara cayó, y la verdad que estuvo oculta durante años, finalmente salió a la luz, pero no de la forma que imaginas. Si alguna vez sentiste que algo estaba mal a tu alrededor, pero nadie te creía, quédate conmigo. Porque lo que viene ahora puede abrirte los ojos. Se suponía que era solo otro viernes como cualquier otro. Yo estaba en la cocina, preparando mi café como siempre, cuando el teléfono sonó. En la pantalla marcaba las 9:15. No sé explicarlo, pero mi corazón dio un salto antes incluso de contestar. Ese presentimiento, solo quien ya vivió mucho lo entiende. Cuando puse el aparato en mi oído, la voz del otro lado no me dio tiempo ni de respirar. Era Vanessa y ella parecía un huracán arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Gritaba como si yo fuera la causa de todos. Los fracasos de su vida, palabras duras, cargadas de odio, salían de su boca como piedras lanzadas sin apuntar. Decía que había invadido mi casa, roto mis platos, rasgado mi ropa, destruido todo. Me llamó bruja, inútil, y prometió que mi cumpleaños sería un infierno. ¿Sabes cuando el tiempo se detiene? Eso fue lo que sentí. Por unos segundos. Mi mente quedó en blanco. Era el comienzo del mayor conflicto familiar de mi vida y yo aún no tenía idea de su dimensión. Pero lo que ella no imaginaba era que, en ese momento, yo no sentí miedo, extrañamente. Lo que invadió mi pecho fue una calma casi helada, como si la vida me hubiera preparado durante años para ese instante. Respiré hondo y respondí con la tranquilidad de quien ya tragó mucha humillación en silencio. Querida Vanessa, le dije, hay solo un pequeño problemita en tu plan de destrucción. Del otro lado, silencio. Por primera vez en años. Logré desarmarla con pocas palabras. Y ahí empezó la revelación. Es curioso cómo ciertas verdades solo cobran fuerza cuando por fin se dicen en voz alta. Yo sabía que este momento llegaría. Tal vez no de esa forma ni ese día. Pero llegaría. La sensación era que algo mayor estaba tomando forma. Y yo solo quería vivir en paz. Pero no sabía que aquella llamada sería la llave de un nuevo capítulo, el punto de partida de una historia que nadie imaginaría que aún estaba por suceder. La forma en que ella me atacó por teléfono fue casi teatral. Gritaba como si yo le hubiera robado la juventud. Como si la simple existencia de una suegra fuera un atentado contra la felicidad conyugal. Me llamó de todo lo que puedas imaginar: vieja, bruja, inútil. Dijo con orgullo que había entrado en mi casa y destruido todo, como si estuviera celebrando un trofeo. Era odio puro, sin filtro, sin freno. Y aún así, lo que más me dolió no fueron los gritos, fue que ella creyera que había ganado. Durante años, Vanessa me atacaba en las entrelíneas, daba pequeñas puñaladas disfrazadas de educación. Pero ahí, en el teléfono, ya no había disfraz ni máscara. Era crueldad pura. Y cuando alguien muestra ese nivel de rabia, uno entiende que eso no nació de la nada, fue cultivado, regado con celos, inseguridad y ganas de dominar. Aquello no era solo una discusión, era una confesión involuntaria del desprecio que ella sentía por mí. ¿Y sabes cuál fue la parte más aterradora? No fue la amenaza ni la destrucción de mis cosas, fue la certeza en su voz, como si realmente creyera que yo merecía todo aquello, que mi presencia era un error, que mi ausencia sería un alivio. Y eso, para cualquier madre, para cualquier mujer, es un tipo de rechazo que cala hondo. Pero, al contrario de lo que ella esperaba. No lloré, no grité, solo respiré hondo y dejé que ella vaciara todo el veneno que cargaba. Yo ya sabía, en el fondo, que ella alimentaba ese odio, pero escuchar eso en voz alta y con tanto orgullo fue como ver una película que yo misma ayudé a escribir, solo que ahora con los ojos bien abiertos. La verdad, como siempre, estaba pidiendo atención. Y en ese instante, mientras ella escupía cada palabra como si fuera un arma, me di cuenta de que era hora de dejar caer todas las máscaras. Cuando finalmente dejó de gritar, vino el silencio. Y vaya, era uno de esos silencios que hablan más que cualquier palabra. Podía escuchar mi propia respiración, firme acompasada. Ya no era miedo, era lucidez. Entonces, con la misma calma con la que se sirve un café en una mañana fría, solté la frase: me mudé hace 3 meses, cariño. La casa donde hiciste ese escándalo ya no es mía. Del otro lado, su mundo empezó a derrumbarse. Era el primer golpe de una verdad que ella jamás imaginó escuchar. Intentó argumentar, tropezando con sus propias palabras. No, eso no es posible. Dijo, pero sí lo era.
y lo era tanto que ya hacía tiempo que yo venía construyendo esa salida. Mi ausencia allí no era una fugadera supervivencia, y ella, ciega por la rabia, cometió el error de actuar sin pensar, entró en la casa de otra familia. Rompió pertenencias que ni siquiera eran mías, pensando que se vengaba de mí. Terminó aterrorizando a inocentes, esa fue la ironía de toda la escena. Hay gente que vive tan obsesionada con controlar todo que se olvida de que el mundo gira, y gira sin pedir permiso. Vanessa creía que podía herirme y seguir impune, pero cuando descargó toda su furia en una casa que ya no me pertenecía, dejó al descubierto quién era realmente. La reina del hogar se había convertido en la villana de una historia que ella misma construyó, un verdadero ejemplo de cómo el conflicto familiar, cuando se alimenta en silencio, se convierte en una bomba de tiempo y estalla. En ese instante, supe que algo mayor había comenzado. No era solo un ajuste de cuentas entre suegra y nuera. Era una lección de vida. Una de esas que nadie quiere aprender a través del dolor, pero que llega igual. Y mientras el sonido de las sirenas empezaba a escucharse a lo lejos, sentí una extraña satisfacción, casi liberadora. Esa era solo la primera vuelta del destino. Y, sinceramente, lo mejor aún estaba por venir. La vida tiene un sentido de justicia que a veces parece hasta cómico. La casa que un día fue mía, escenario de tantos dolores y silencios tragados, ahora era el hogar de un comisario, su esposa y 2 niños pequeños. Un hogar de verdad lleno de risas. Ruido de niños corriendo, olor a pastel en el horno y vida en cada rincón. Cuando le conté eso a Vanessa, deberías haber escuchado el silencio que siguió. Fue como si la realidad le hubiera dado una bofetada. Ahí, por primera vez, sintió el sabor amargo de su propia impulsividad. Ella creyó que me estaba castigando, pero lo que hizo fue invadir la vida de una familia que no tenía nada que ver con nuestros conflictos. Rasgó ropa que no era mía. Rompió vajilla que pertenecía a otra mujer. Sembró el caos en el nido de una familia que solo quería vivir en paz, y fue en ese momento cuando entendió, su guerra no era conmigo, era con ella misma. El conflicto familiar que intentó hacer explotar se volvió contra ella y públicamente. El comisario Sergio no era solo el nuevo dueño de la casa. También era un hombre íntegro, sereno, pero firme. De esos que la vida coloca en el lugar correcto. En el momento exacto. Supo manejar la situación con una dignidad que me emocionó. Su esposa pobrecita quedó en estado de shock y los hijos, asustados. ¿Y todo por qué? Porque alguien decidió que su dolor valía más que el bienestar de los demás. Porque alguien confundió rechazo con derecho a venganza. Y es en esos momentos cuando entendemos el peso de nuestras elecciones. Yo elegí salir en silencio. Ella eligió forzar puertas. Yo elegí la paz. Ella eligió la destrucción. Y ahora, por primera vez en años, las consecuencias ya no caían sobre mi espalda, caían sobre los hombros de ella. Y lo que vendría después aún mostraría lo detallista que puede ser la justicia de la vida. ¿Conoces ese segundo exacto en el que alguien se da cuenta de que metió la pata? Yo lo escuché en vivo. El silencio de Vanessa, después de mi frase, fue tan profundo que parecía que hasta el mundo se había detenido para mirar. Ni un grito, ni un suspiro. Ni una palabra. Nada. Solo vacío. Era como si, por primera vez, ella estuviera frente al espejo sin filtro, sin maquillaje. Sin el papel de víctima que tanto le gustaba interpretar. ¿Y la verdad? La verdad estaba desnuda, cruda y doliendo. Intentó decir algo. Pero la voz le falló. Tartamudeó. Se enredó. La misma mujer que siempre tenía respuesta para todo ahora no era capaz de formar una frase completa, casi podía verla ahí, parada en medio de aquella sala que ella creía que era mía, rodeada por los pedazos de su propia arrogancia. Su sorpresa no era solo sorpresa, era revelación. Revelación de que ya no tenía el control, de que finalmente, quien mandaba ahora era la vida. Es curioso como la caída de alguien no viene solo por la acción equivocada, viene por la convicción de que jamás será descubierta. Vanessa creía que podía hacerlo, que quisiera que, con un poco de teatro, después todo sería perdonado. Pero no esta vez. No cuando el comisario estaba a punto de cerrar la puerta con las sirenas encendidas. Y yo solo imaginaba su rostro perdiendo el color, sus ojos recorriendo la sala, buscando una salida. Pero ahí, cariño, ya era demasiado tarde. Y fue en ese punto cuando me di cuenta, el juego había cambiado. No por venganza, no por maldad, sino porque la vida, tarde o temprano, exige ajustes, y lo que vendría después de aquel silencio, a veces sería el verdadero terremoto. Pero para que entiendas por qué ese momento tuvo tanto peso para mí, necesito volver un poco en el tiempo y contarte cómo empezó toda esta historia. Si crees que mi historia es solo otro drama entre suegra y nuera, necesitas escuchar hasta el final. No soy una heroína, tampoco una víctima pasiva.
Soy una mujer que luchó toda la vida, a veces en silencio. A veces con una sonrisa forzada, por algo muy simple, dignidad dentro de mi propia casa. Y mira, solo quien ya fue tratado como huésped dentro de su propio hogar entiende lo que eso significa. Trabajé por más de 30 años como profesora de literatura. Siempre me gustaron las palabras, las historias, los significados escondidos. Y, irónicamente, terminé viviendo una narrativa para la que ningún libro me preparó. Después de jubilarme, pensé que descansaría, que cuidaría el jardín, tal vez incluso haría un curso de acuarela, ¿sabes? Pero la vida tenía otros planes. Lo que enfrenté con Vanessa me mostró que la jubilación para muchas mujeres no es descanso, es invisibilidad. Soy madre soltera, crié a Augusto prácticamente sola desde que tenía 8 años, cuando su padre falleció. Hice de todo para darle una base firme, para que fuera un hombre bueno o justo, y, de hecho, lo es. Pero el amor, cuando no se distribuye bien, puede cegarnos. Y él, pobrecito, quedó atrapado en medio de ese conflicto familiar, intentando equilibrar dos mundos sin notar que uno de ellos se estaba desmoronando por dentro. ¿Y adivina cuál era? ¿Has escuchado esa frase? ¿Nos convertimos en los silencios que aceptamos? Pues sí, durante años. Fui tragando sapo tras sapo, disfrazando mi incomodidad con educación, fingiendo que todo era normal. Pero la verdad es que mi historia, como la de tantas mujeres de mi edad, carga muchas verdades no dichas. Solo que llega un momento en que el alma grita y cuando eso pasa, no hay vuelta atrás. Y fue justo ahí cuando Vanessa entró en escena. Vanessa llegó a nuestra vida como quien trae luz, hermosa, educada, con esa sonrisa amplia que hace que cualquiera baje la guardia. Cuando Augusto la presentó, estaba encantado. Y yo, claro, feliz por él. Creí que era un regalo a alguien que vendría a sumar. Al principio, todo parecía un cuento de hadas moderno. Venía a cenar a casa, traía flores. Me elogiaba delante de todos, decía que me admiraba, que quería aprender conmigo, y yo me dejé llevar. La convivencia empezó de forma natural. Decidieron vivir conmigo temporalmente para ahorrar mientras planeaban la vida. Me pareció justo. La casa era grande y en el fondo me gustaba la idea de tener movimiento por allí. Pero mira, es fácil confundir amabilidad con manipulación cuando el envoltorio viene bien decorado. Aquella convivencia empezó a cambiar de tono muy despacio, casi imperceptiblemente, hasta que la presencia de ella fue ocupando espacio y la mía empezó a desaparecer. Fue como si, de un día para otro, dejara de ser la dueña de mi propia casa para convertirme en una figurante. La dinámica familiar se dio vuelta. Las decisiones que antes eran compartidas comenzaron a ser solo comunicadas y siempre con una sonrisa. Como quien dice es por tu bien, pero no siempre lo que viene con voz dulce es dulce de verdad. El veneno, a veces, viene en gotas invisibles. Y fue allí donde el conflicto familiar empezó a tomar forma, aunque disfrazado de armonía. Cuando me di cuenta, lo que era ayuda ya se había convertido en control, y lo que era cariño, en exigencia. Lo que Vanessa quería, en la práctica, no era solo un lugar en la familia, quería el trono. Pero tardé en entenderlo. Porque tendemos a dudar de nuestra intuición cuando el amor por un hijo habla más fuerte. Y ese fue mi error, ignoré las señales. Solo que la vida tiene una forma muy particular de cobrarnos. Cuando fingimos no ver, al principio parecía cosa de mi imaginación. ¿Sabes cuando sientes que algo cambió pero no tienes pruebas? Vanessa empezó con esos comentarios que a primera vista suenan inofensivos. Doña Lucia debería aprovechar la jubilación para descansar más. Oh, dejé que yo prepare la cena hoy. Usted ya hizo tanto por esta familia. Palabras gentiles, dichas con una voz dulce, pero que con el tiempo tomaron otro peso. No era ayuda, era sustitución disfrazada de cuidado. Los comentarios se fueron acumulando. Decía que yo necesitaba actualizarme, que ciertas cosas estaban pasadas de moda, que mi forma de organizar la casa era un poco anticuada. Hasta las recetas que hacía desde hacía décadas empezaron a ser mejoradas. Y mira, puede parecer algo pequeño, pero los pequeños cambios hechos continuamente tienen el poder de borrar a una persona. Yo, que siempre fui activa presente, empecé a sentirme invisible, una huésped en mi propia casa. Es curioso ni triste, como el corazón percibe mucho antes que la razón, me encontraba cada vez más en el rinconcito de la sala. Como ella misma decía a los demás, a Doña Luz ya le gusta quedarse quietita. No me gustaba, me empujaron ahí. Vanessa tenía una habilidad sutil para excluirme, sin que nadie lo notara. Augusto no lo veía. Los amigos no lo veían. Solo yo sentía ese rechazo que venía en dosis diarias, calculadas, decoradas de amabilidad. ¿Y por qué no decía nada? Porque cuando amamos, tratamos de justificar lo injustificable. Intentaba convencerme de que estaba exagerando, que solo era una etapa de adaptación, que pronto todo volvería a la normalidad.
pero no volvió. Y aquellas pequeñas ayudas pronto se transformaron en cambios mayores, más invasivos. Era como si cada paso que ella daba dentro de la casa viniera con un aviso silencioso: este espacio ahora es mío. Y cuando una cede demasiado, termina perdiendo el suelo sin darse cuenta. Un día llegué a casa y encontré mi antiguo cuarto de costura vacío. Nada, ni una tijera, ni un retazo. Todo había sido retirado en su lugar. Un escritorio nuevo, estantes modernos, una silla ergonómica. Vanessa, radiante, anunció: lo convertí en mi oficina, doña Lucia. Ahora voy a poder trabajar desde casa con más comodidad. Solo pude sonreír. Pero por dentro algo se derrumbó. Ese era mi último rinconcito, mi refugio. Y ella simplemente lo borró, no contenta con eso. Cambió la cerradura de la despensa, dijo que era para organizar mejor los gastos, empezó a controlar todo: arroz, frijoles, detergente. Yo tenía que pedir permiso para agarrar un paquete de pasta. Y mira que yo aún ayudaba con las compras. Aquello se volvió un sistema de vigilancia emocional. Y por fuera podía parecer gestión doméstica. Pero por dentro era solo otra manera de recordarme que ya no mandaba en nada. La casa aún tenía mis fotos en las paredes, pero mi presencia era puramente decorativa. La decoración, por cierto, se convirtió en un festival de desapego forzado. Estas cortinas están muy pesadas, este sofá es antiguo, déjeme elegir otro. Poco a poco, cada pieza de la casa fue reemplazada por algo que reflejaba su gusto. ¿Y el mío? Desapareció con los cojines florales que yo misma había cosido. Desapareció con los cuadros que Augusto pintó cuando era pequeño. Hasta desapareció el olor de mi comida. Era como si Vanessa estuviera reescribiendo mi historia dentro de mi propia casa. Y aunque todo eso suene simbólico, el dolor era muy real. Me despertaba y ya no me reconocía en el lugar donde viví durante décadas. Todo era diferente. Ya no quedaba ningún pedacito que fuera solo mío. El conflicto familiar había salido de las palabras y entrado en lo concreto. Y eso, cariño, cansa. Una se cansa de resistir en silencio. Y fue en ese punto, entre una cortina nueva y una bandeja de arroz revisada, que empecé a entender: me estaban empujando hacia afuera. Solo faltaba decidir hacia dónde ir. Si hay algo que duele más que ser rechazada en tu propia casa, es ser borrada delante de los demás, en las reuniones familiares. Vanessa se convertía en una anfitriona de novela, organizada, sonriente, controlándolo todo al detalle. Y yo me convertía en un adorno. Me servía de última, olvidaba mi plato. Me dejaba fuera de las conversaciones. Y aún decía, con esa voz dulce que solo yo sabía que era veneno: a doña Luz ya le gusta quedarse quietita. Era un guión tan bien ensayado que nadie veía lo que pasaba detrás del telón. Una vez, la prima de Augusto preguntó por qué no aparecía en las fotos del asado. Vanessa respondió en voz alta, como quien quiere que todos escuchen: es que Luz ya estaba cansada, ya sabes. La edad pesa. Yo estaba en la cocina, escuchándolo todo. Y mira, no es solo la edad lo que pesa. Pesa el dolor de ser disminuida delante de quienes deberían valorarte. Pesa el rechazo disfrazado de amabilidad. Pesa la mirada que te atraviesa como si fueras parte del escenario y no de la historia. Con el tiempo, noté que ella hacía cuestión de construir una imagen pública de nuera perfecta. Y para eso, necesitaba que yo representara el papel de la suegra gruñona, ausente, anticuada. Ella contaba al mundo las versiones que quería y qué buena actriz era. La gente le creía. Manipulaba sonrisas y distorsionaba situaciones con tanta naturalidad que hasta yo, a veces, dudaba de mí misma. Así fue como mantuvo la fachada de familia feliz mientras yo era colocada en un rincón de mi propia casa. ¿Conoces esa sensación de estar presente pero no ser contada? Como si estuvieras ahí, pero tu existencia no importara. Así fue durante años. Y no te engañes, eso corroe por dentro de forma lenta, silenciosa, hasta que un día una despierta con el alma gritando. Y fue exactamente eso lo que ocurrió en su aniversario de bodas. Un día que debería haber sido celebración, se convirtió en él. Punto sin retorno. Esa fiesta fue el límite. El aniversario de ellos, hace 4 meses, fue el día en que morí por dentro y empecé a renacer, aunque aún no lo supiera. La casa llena, los invitados riendo, la música sonando. Y yo, allí, circulando como un fantasma, cuando llegó la hora de las fotos. Vanessa tomó el micrófono y llamó a todos, familia reunida, solo que no me llamó a mí. Y lo peor, cuando preguntaron dónde estaba, respondió fuerte: Luz ya está descansando. Pobrecita, la edad no perdona, pero yo estaba ahí, sentada escuchando cada sílaba. Sentí algo extraño dentro de mí. No era rabia, era una mezcla de vergüenza, humillación y algo más profundo, una claridad del rechazo que siempre había disfrazado. Finalmente apareció sin maquillaje, delante de todos.
Y vi con total nitidez que esa mujer nunca me quiso allí. Nunca me vio como parte de la familia. En su cabeza, yo era un estorbo que necesitaba aprender a esquivar. Y esa noche algo cambió. No lloré, no hice ninguna escena, simplemente me levanté, fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. Me quedé allí en silencio, sintiendo cada latido de mi corazón. Y fue en ese instante cuando comprendí, ya no iba a aceptar aquello. Esa fiesta, esa foto sin mí. Aquella sonrisa de ella, todo era un retrato perfecto de lo que mi vida se había convertido. Una presencia borrada del escenario de mi propia casa. Un nombre mencionado solo cuando servía para adornar un discurso de bondad. Esa madrugada empecé a planear mi salida. Por primera vez en años, sentí que tenía derecho a comenzar de nuevo. No por venganza, no para devolver nada, sino porque yo merecía vivir con dignidad. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decidir el valor de nuestra presencia. Y lo que empezó como una incomodidad en aquel sofá, se convertiría, muy pronto, en una de las decisiones más importantes de mi vida. Esa misma noche de la fiesta, aún con el maquillaje en el rostro y el alma manchada, me senté al borde de la cama y tomé una decisión, basta. Una palabra pequeña, pero que cargaba todo lo que no pude decir en 8 años. Me iría. No avisaría, no suplicaría comprensión, no daría explicaciones. Me iría en silencio, como entré. La diferencia es que esta vez saldría por elección. Y ahí comenzó mi plan, 3 meses de preparación, cada paso pensado con calma, sin llamar la atención. Empecé por lo básico. Encontré un apartamento pequeño en el centro. Cerca del mercado y de la farmacia, no era grande ni moderno, pero era mío. Podría elegir cada detalle sin escuchar eso no combina con la casa, en cada visita a mi nuevo hogar. Me sentía más viva, llevaba mis cosas de a poco escondidas. Un libro, una manta, mis álbumes de fotos. Cada objeto que sacaba de aquella casa se llevaba un pedazo de mi dolor. Era casi terapéutico. Mientras tanto, en casa, Vanessa seguía haciendo planes, quería reformar la sala, cambiar el dormitorio, aprovechar mejor los espacios. Ella no sabía que yo ya había tomado mi decisión. Y lo más irónico, cuanto más se entusiasmaba con los cambios, más segura estaba yo de que debía irme. El silencio se convirtió en mi protección, en mi estrategia. Y mira, a veces el silencio es la mejor respuesta a un rechazo. La sensación era como construir un puente mientras escapaba del incendio. Cada paso era cauteloso, pero firme. Y yo sabía que, cuando llegara el momento, no miraría atrás, porque lo que me esperaba no era solo una nueva dirección. Era una vida nueva, una vida que por primera vez en mucho tiempo tendría mi esencia. Pero lo que no podía imaginar era que el destino aceleraría este proceso para que nadie sospechara de mi mudanza. Dije que viajaría por un tiempo. Y con eso fui a mi nuevo hogar. Qué bien me hizo tomar esa decisión, sentarme tranquila por las mañanas a tomar mi café. No tener a nadie controlando cada cosa que hacía. Fue como un cambio de llave en mi vida. Después de mudar mis cosas, hablé con mi hijo y le pedí que desocuparan la casa. Porque tenía otros planes para ella. A mí no le gustó la idea, pero Augusto logró convencerla. Pasado un tiempo, mi teléfono sonó como si fuera el último grito de una guerra que ya se venía librando en silencio. Cuando contesté, ni siquiera necesité preguntar quién era. La voz de Vanessa era una explosión de rabia, una mezcla de histeria y orgullo. Gritaba que había roto mis platos, rasgado mi ropa, quería que yo sintiera dolor. Quería que yo supiera que ella había ganado. El problema es que peleaba sola en una guerra que yo ya había dejado atrás. Mientras ella se perdía en sus propios gritos, algo curioso ocurrió conmigo. En vez de miedo, sentí una paz helada, una serenidad que solo llega cuando ya hemos llorado todo lo que había para llorar. Y con esa calma, respondí, querida, hay solo un pequeño detalle que olvidaste. Me mudé hace 3 meses. El silencio que vino después fue casi poético. Por primera vez en años. Ella no tenía que responder. La verdad revelada cayó como un balde de agua fría. Entonces añadí, la casa ahora pertenece al comisario Sergio Martins. Él vive allí con su esposa y sus 2 hijos. Pequeños, aquello fue el golpe final. Pude escuchar el pánico creciendo al otro lado de la línea, su respiración pesada. El intento frustrado de negar lo evidente. Ella había invadido la casa de una familia inocente. Lo que sería una venganza se convirtió en un delito y en ese instante entendió que había cruzado una línea sin retorno. El rechazo que intentó imponerme ahora volvía contra ella y duplicado. Terminé la llamada con una frase simple, debes tener unos 5 minutos. Antes de que llegue la policía, te sugiero que pienses en una explicación muy buena. Y colgué, sin gritar, sin llorar, sin temblar. Por primera vez en años. Fui yo quien dictó el final de la conversación.
Y puedo asegurarte, ese momento, ese instante de firmeza, fue más transformador que cualquier grito que pudiera haber dado, pero lo mejor aún estaba por venir, y el mundo iba a descubrir quién era. ¿Quién en esta historia? Cuando llegué a mi antigua casa, confieso que me quedé sin palabras. La calle, que siempre fue tan tranquila, estaba llena de patrullas, vecinos en las ventanas, gente murmurando, y dentro una escena que parecía sacada de una película policial. Muebles destruidos, objetos tirados, un caos completo. Y en medio de la sala, sentada en el sofá que un día fue mío, estaba Vanessa desposada, con el rostro hinchado de tanto llorar. Nunca imaginé verla así, desarmada, sin su guión ensayado. El comisario Sergio, nuevo dueño de la casa, me recibió con una mirada firme pero respetuosa. Él y su familia estaban en shock, la esposa devastada, los niños asustados, todo por una invasión movida por el rencor. Vanessa lo había destruido todo, creyendo que aún era mi casa. Pero la dirección de su venganza estaba equivocada. Y eso, amigos míos, tiene nombre delito. El conflicto familiar es una cosa. Daños a la propiedad, invasión y perturbación del orden son cosas mucho más serias. Cuando el comisario me preguntó si conocía a la invasora, respiré hondo y respondí con claridad, sí. Es mi nuera, casada con mi hijo desde hace 8 años. Pero usted tiene razón, esta casa ya no es mía, y ella no lo sabía. La mirada de Vanessa al escucharme fue puro desespero. Por primera vez. No podía manipular la narrativa, no podía esconderse detrás de excusas. Estaba expuesta, la revelación era pública. Y ahora, todo el mundo lo veía. Ver a esa familia inocente envuelta en nuestra historia me rompió el corazón. Ellos no merecían eso. Pero ahí, frente a los destrozos, algo se volvió claro para mí, el tiempo de callar había terminado, y si había que limpiar esta historia. Yo tendría que contar todo con detalles. Porque lo que empezó con sonrisas falsas y elogios vacíos terminó con esposas y sirenas. Y ahora era mi turno de hablar en la comisaría. Me senté frente al escribiente como quien carga una vida entera sobre los hombros. Yo sabía que esa era mi oportunidad de finalmente contar la historia de la forma correcta, con pausas, detalles y subtextos. Comencé explicando desde el inicio el matrimonio de mi hijo. La llegada de Vanessa, las primeras señales de conflicto familiar, hablé de las pequeñas humillaciones, de la transformación lenta de la casa, de mi exclusión sutil, del dolor de ser silenciada día tras día. El comisario me escuchaba con atención y a cada nueva página que yo abría de esa historia mal contada. Él tomaba notas, pero no bastaba solo con contar. Llevé pruebas, mensajes de WhatsApp con frases de ella, audios, correos electrónicos que había enviado. Incluso vecinos que podían confirmar lo que habían visto. Porque sí, hubo testigos, personas que escucharon los susurros maliciosos, que vieron las miradas atravesadas, que notaron mi ausencia en las reuniones. El dolor que antes era invisible, ahora tenía voz y forma, y cuando me preguntaron por qué no denuncié antes, por qué no hablé con mi hijo, respiré hondo. Porque esa es la pregunta que toda mujer escucha cuando intenta explicar un dolor que ocultó por amor. Porque una intenta proteger, ¿sabe? Justificamos, perdonamos, minimizamos. Pero llega un momento en que el silencio deja de ser un escudo y se convierte en una prisión. Y yo ya había pasado demasiado tiempo encadenada a la idea de mantener la paz. Allí, en esa sala, sentí algo que no sentía hacía años, credibilidad. Ya no era la suegra gruñona. Era la mujer que sobrevivió. La mujer que decidió irse en lugar de pelear. Que construyó una nueva vida en silencio. Y ahora, por fin, mi versión quedaba registrada. Por primera vez, vi que la justicia sí podía escuchar a quien pasó demasiado tiempo siendo callada. Pero el impacto de aquellas verdades recién dichas apenas estaba empezando. Vanessa, que siempre supo salir de cualquier situación con una sonrisa y una historia bien adornada, se vio por primera vez sin escapatoria en la comisaría. El peso de la realidad cayó sobre ella como un piano cayendo desde lo alto. Fue acusada formalmente de invasión de domicilio, daño a la propiedad y perturbación del orden. El comisario fue claro, lo que hizo no fue solo una explosión emocional. Como intentó alegar, fue un delito, y ahora tendría que responder por ello. La fianza fue fijada en 5,000 reales. No era una cantidad alta comparada con el estrago que causó, pero era suficiente para dejar claro que había consecuencias. Y lo más curioso, Vanessa, que siempre tuvo todo bajo control, ahora dependía de otros para salir de aquella celda fría. Su mirada, mientras esperaba, era el retrato de la desorientación. No entendía cómo había perdido todo tan rápido. Pero no fue rápido. Fue construcción. Fue consecuencia de años de conflicto familiar mal resuelto. Verla allí, abatida, sin maquillaje, sin pose, fue duro, pero también necesario. Aquello no era un castigo. Era un espejo.
Un reflejo de lo que ocurre cuando dejamos que la rabia guíe nuestros pasos. Porque quien vive intentando controlar a los demás, tarde o temprano pierde el control de sí misma. Y en ese momento ya no había excusas ni personajes. Solo quedaba la verdad cruda, dolorosa e innegociable. El rechazo que quiso imponerme se volvió contra ella mientras el proceso empezaba a avanzar. Regresé a mi apartamento con una sensación extraña. No era venganza, era alivio. La máscara había caído. Y ahora la verdad de esa, que nadie quiso escuchar durante años, finalmente tenía voz. Pero aún faltaba un personaje importante que necesitaba oír todo eso, mi hijo. Cuando esa noche sonó el teléfono y vi el nombre de mi hijo en la pantalla, mi corazón dio un salto. Hacía meses que nuestra comunicación se había convertido en un campo minado, pero algo me dijo que debía contestar. Mamá, por el amor de Dios, ¿qué pasó?, preguntó. Y ahí me di cuenta, él no sabía. No tenía idea de la profundidad del conflicto familiar que consumió nuestra casa durante años. Durante 3 horas, le conté todo sin filtro, sin prisa, sin miedo. Hablé del dolor que me tragué, de las humillaciones disfrazadas, de las veces en que fui ignorada frente a la familia. Le conté sobre los cambios sigilosos, los rincones de la casa que dejaron de ser míos, los momentos en que casi dudé de mi propia cordura. Él guardó silencio, y ese silencio, viniendo de mi hijo, dolió más que cualquier palabra, pero escuchó. Escuchó de verdad como nunca antes. Por primera vez. Las verdades reveladas no fueron barridas bajo la alfombra. Yo juro que no sabía nada de esto, repetía. Y yo le creí, porque Augusto siempre fue bueno. Pero quedó atrapado en la narrativa que Vanessa construyó a la perfección. Una narrativa donde ella era la cuidadora y yo, la ingrata. Y cuando intentaba alertarlo, él me callaba con amor, mamá. Ella solo quiere ayudarte. Ahora él veía todo con otros ojos. Y en esa nueva mirada había dolor, había culpa, pero también había espacio para reconstruir. Yo no esperaba disculpas, solo quería ser escuchada. Y lo fui. Por primera vez en años, sentí que mi hijo había vuelto. Y allí, en medio de una conversación larga, honesta, llena de pausas y silencios pesados, algo se reconectó entre nosotros. Pero incluso con ese nuevo puente formándose, yo sabía todavía había más verdades escondidas por ahí, algunas guardadas en las paredes del vecindario. Fue el sábado siguiente cuando el teléfono volvió a sonar. Era Carla, mi antigua vecina. Comenzó con un doña Lucia, discúlpeme, pero hay algo que necesito contarle. Su tono era vacilante, pero firme. Y lo que vino después fue como abrir un cajón lleno de cartas que nunca quise leer. Vanessa hablaba de usted todo el tiempo, decía que se estaba volviendo senil, que era difícil tratar con usted. Mi estómago se revolvió. El rechazo que yo sentía en casa ahora ganaba eco afuera. Carla continuó, decía a todos que usted daba trabajo, que inventaba cosas, que ya no podía salir sola. Sus palabras caían como bofetadas. Me preguntaba, ¿cuántas veces destruyeron mi reputación en conversaciones de esquina? ¿Cuántas veces ridiculizaron mi dolor mientras yo pensaba que estaba exagerando? La supuesta no era dedicada, se había convertido en la portavoz de mi decadencia, y nadie dijo nada hasta ahora. En los días siguientes, llegaron otras llamadas, gente que conocía desde hacía años, gente que frecuentaba mi casa. Todos queriendo colaborar, pedir disculpas, decir que sabían que algo no estaba bien. La verdad revelada se desbordaba por las rejas de la calle, por las ventanas de la memoria. Vanessa no solo me excluyó dentro de casa, me desfiguró socialmente, creó una imagen de mí que no era mía. Y esa, quizá, fue la puñalada más profunda. Pero mira la ironía, cuando la verdad finalmente aparece. Viene con fuerza. Cada testimonio de esos vecinos era una pieza del rompecabezas. Y al mismo tiempo que dolía, sanaba, porque entendí que no era locura, no era paranoia. Fui víctima sí, y ahora, con testigos confirmando lo que veían, pero no tenían valor de decir, la historia ganaba forma de justicia, y con ello, mi relación con Augusto tenía una nueva oportunidad para florecer después de años de distanciamiento disfrazado de convivencia. Augusto y yo comenzamos a vernos de nuevo de verdad. No como el hijo que debe proteger a su esposa, ni como la madre que traga seco para mantener la paz, sino como dos personas intentando reconstruir algo que fue corroído por mentiras y omisiones. Él empezó a llamarme con frecuencia, a visitarme sin motivo, no por obligación, sino por voluntad. Nuestro lazo, antes debilitado por el conflicto familiar, comenzó a cicatrizar. Un domingo cualquiera, apareció con unos pastelones que él mismo intentó preparar. Use tu receta, mamá, ¿quieres ver si quedó bueno? Aquello que para cualquiera parecería algo banal. Para mí fue un gesto cargado de afecto. Era como si él estuviera diciendo, me acuerdo de ti, me acuerdo de lo que es nuestro. Las conversaciones también cambiaron. Hablamos de sueños,
Del pasado, de planes para el futuro, me escuchaba como nunca antes, y eso no tiene precio. En nuestros almuerzos, dejamos de hablar solo de lo que Vanessa hizo. Empezamos a hablar de quiénes éramos. Me preguntó sobre mi juventud, mis deseos, mis miedos. Cosas para las que nunca habíamos tenido tiempo o espacio. Y me di cuenta de que mi hijo, aunque se había perdido por un tiempo, seguía ahí. El mismo niño que me agarraba la mano cuando tenía fiebre, ahora quería sostener mi verdad. Y eso, amigos míos, cura partes del alma que una ni siquiera sabía que estaban heridas. Fue en ese proceso de reencuentro que entendí algo: el amor verdadero resiste. Se esconde, se calla, pero no desaparece. Y aunque había tantas heridas, logramos reencontrarnos, pero mientras nuestra relación se fortalecía. Otro capítulo de esta historia se acercaba del día en que la justicia, la de los tribunales, finalmente pondría los puntos sobre las íes. Y, una vez más, la verdad revelada vendría con toda su fuerza. El día del juicio llegó con ese peso que se siente en los huesos. La sala era fría, in person. Pero lo que estaba en juego era mucho más que un caso de invasión. Era la oportunidad de contar mi historia ante una autoridad que no podía simplemente ignorarla. Vanessa entró cabizbaja, distinta de la mujer que gritaba al teléfono. Estaba más delgada, abatida, con ojeras profundas. Y, por primera vez en años, no había arrogancia en su mirada. Había miedo, había humanidad. El juez se firme. Escuchó todos los testimonios. El comisario Sergio fue preciso. Su esposa habló del trauma de los niños. Los vecinos confirmaron la tensión que habían presenciado durante años. Y yo conté la verdad de principio a fin, sin dramatización, pero con la fuerza de quien vivió cada segundo. Era como si cada palabra lavara un pedazo de mi alma. Y cuando llegó el momento de que Vanessa hablara, sorprendió a todos. Hizo algo que jamás pensé que haría: una confesión. Reconoció que había actuado mal, que actuó por rabia, que estaba ciega de celos. Pidió disculpas a la familia del comisario. Y luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo: Doña Lucia, perdóneme, la lastimé, y ahora veo el tamaño del daño que causé. Aquello me estremeció, porque aunque el dolor aún estaba vivo, esa fue la primera vez que ella reconoció lo que me hizo pasar. La primera vez que la verdad revelada salió de su boca. El juez no dudó: 2 años de prisión en régimen abierto, prestación de servicios comunitarios e indemnización por los daños causados. Además, una orden de restricción que le impedía acercarse a mí durante 2 años. Salí de allí sin sonreír, pero con una ligereza en el pecho, porque al fin se había hecho justicia, no solo en los papeles, sino en el alma. Y aunque el tribunal dio su sentencia, faltaba un último capítulo y llegaría por teléfono, como todo en esta historia. Algunos días después del juicio, recibí una llamada inesperada. Miré la pantalla del celular y vi su nombre: Vanessa. Por un segundo dudé. Parte de mí quería ignorarla, pero la otra parte quería escuchar. Contesté. Del otro lado, la voz era baja, contenida, casi irreconocible. Doña Lucia, sé que no debería estar llamando, pero necesitaba decirle algo. Me quedé en silencio. Ella continuó: estos meses he estado en terapia, tratando de entender por qué actué así con usted. Hablo despacio, sin interrupciones, como quien ensayó cada frase. Dijo que ahora entendía que todo aquello, las manipulaciones, los ataques, la exclusión, venía de un lugar de miedo. Miedo a no ser aceptada. Miedo a no estar a la altura. ¿Y qué? Para protegerse. Intentó hacerme pequeña. Fue cobarde. Fue cruel. Y lo siento mucho. Era extraño oír eso de su boca. La mujer que pasó años empujándome a la orilla ahora reconocía el daño que causó. Era una revelación que, si hubiera llegado antes, habría evitado tanto dolor. Me quedé callada un momento. No porque no tuviera que decir, sino porque necesitaba digerirlo. El pedido de perdón no borra el pasado, pero puede ser el inicio de algo nuevo. Vanessa, le dije, usted me hirió profundamente, pero saber que está intentando cambiar, eso merece ser reconocido. Ella lloró. Y yo no lloré, pero sentí. Porque no era solo ella quien estaba intentando reconstruirse. Yo también. Y aquello formaba parte del proceso. No le ofrecía amistad, ni promesas de reconciliación. Solo reconocimiento. Reconocí el valor que implica mirarse al espejo y enfrentar los propios errores. Y en ese instante entendí que el perdón, a veces, no es un punto final. Es una coma. Un respiro en mitad de la historia. Y como todo buen respiro, abre espacio para lo que viene después. Porque el tiempo pasa, y cuando pasa, muchas cosas cambian. Ha pasado 1 año desde aquel día en que todo se vino abajo, y también desde que todo comenzó a reconstruirse. Hoy, a mis 64 años, vivo una vida que es solo mía. Me levanto temprano, pero sin prisa. Preparo mi café con calma.
Miro por la ventana del balcón y observo el ir y venir de la plaza central. Ya no tengo miedo de estar sola, aprendí que soledad y libertad no son la misma cosa. Y si antes era una sombra dentro de mi propia casa, ahora soy luz dentro de mi propio espacio. El apartamento es sencillo, pero acogedor. Cada rincón fue pensado por mí. Cada planta en el balcón tiene nombre. Cada cuadro en la pared tiene una historia. Y por primera vez en mucho tiempo, mi casa me representa. No necesito pedir permiso para vivir. No necesito fingir que estoy bien. El rechazo que me empujaron durante años se convirtió en combustible para mi reconstrucción. Mira a quien dice que solo se empieza a vivir cuando se es joven. Nunca conoció el poder de un renacer maduro. Hoy, mi rutina tiene color, hago cursos y leo libros que siempre dejé para después. Veo películas que me hacen reír a carcajadas. Recibo amigos, hago planes, experimento cosas nuevas sin necesitar la aprobación de nadie. Es como si, después de tanto anularme, hubiera reencontrado a la mujer que fui, lo mejor dicho. Descubierto a la mujer que nunca me dejaron ser. Y lo más bonito de todo, no necesité grandes conquistas para lograrlo, solo necesité coraje para elegirme a mí misma. Y no creas que fue fácil, el dolor todavía me visita de vez en cuando. Pero ahora, se sienta en el sofá, toma un café conmigo y se va, ya no manda en mi vida. Y cada día que pasa, más lejos queda aquella versión mía que aceptaba migajas emocionales. Y más cerca está la luz ya que mira al espejo y sonríe de verdad. Pero, ¿sabe qué fue lo que realmente me hizo florecer? Descubrir que aún había sueños por vivir y que el momento perfecto para ellos es ahora. Siempre pensé que, después de cierta edad, los sueños perdían validez. Como si hubiera una fecha de vencimiento para querer más de la vida, pero fue a los 63 años que descubrí lo contrario. Entré en un curso de pintura en la Universidad de la Tercera Edad, casi como quien entra en una travesura. Y allí, entre pinceles, acuarelas y manos arrugadas que aún temblaban un poco, encontré algo precioso, un talento que estaba dormido, esperando por mí. Cada color que ponía en el lienzo era una parte de mi alma siendo restaurada. Fue allí donde conocí a doña Conceição, una señora de 70 años, que con un delicioso acento del interior me dijo el primer día: niña, tienes cara de quien se está liberando. Y tenía razón. Por primera vez. Hacía algo solo para mí, sin tener que demostrar nada a nadie, sin tener que agradar. Descubrí que la pintura no era solo una actividad, era mi voz, mi espacio. Mi grito callado tomando forma y color. Y cuando 3 de mis obras fueron vendidas en la exposición de la Universidad aquello fue como conquistar el mundo. Pero no quedó ahí. Recordé otro sueño antiguo, conocer otros países. Augusto, ahora más presente y cercano, fue quien me dio el empujón. Vamos juntos. Mamá, te mereces ver el mar con los pies en la arena y el corazón ligero. Así viajamos a varios lugares. Cada destino una historia. Paseamos en buggy, probamos platos que yo solo conocía de nombre, nos reímos como si el tiempo nunca nos hubiera separado. Era como si estuviéramos pegando los pedazos rotos con sol, sal y afecto. Y es por eso que digo con firmeza, nunca es tarde. Si estás leyendo esto y pensando que tus mejores días ya pasaron, déjame decirte, pueden estar apenas empezando. Soñar no tiene plazo. Descubrir pasiones no tiene horario. Y cambiar de vida mucho menos. Todo lo que necesitas es un punto de partida. Y el mío fue decir sí a mí misma. Pero aún faltaba reconocer otra conquista, la liberación silenciosa que solo quien ya fue oprimida entiende de. ¿Verdad conoces esa sensación de respirar hondo y sentir que, por primera vez, el aire entra completo en los pulmones? Así me sentí al mirar alrededor de mi apartamento. No había lujo ni ostentación, pero todo allí me representaba. Cada cortina elegida con cariño, cada libro apilado junto al sofá, cada cuadro que pinté con mis propias manos. Por primera vez. Esa era una vida verdaderamente mía. Ya no vivía bajo la sombra de nadie. Y la libertad tiene aroma de café recién pasado. Antes, vivía moldeándome para caber en los espacios que me daban. Me callaba para evitar conflictos. Me hacía pequeña para no molestar. Pero cuando una se anula demasiado, una hora desaparece. Y yo no quería eso para mí. Quería vivir completa. Quería bailar una música que fuera solo mía, aunque nadie más la oyera. Quería reír alto, sin miedo al juicio. Quería hacer planes sin pedir aprobación. Y eso, amiga mía, es el tipo de revelación que solo llega cuando rompemos todas las cadenas. Esa liberación no fue ruidosa. No necesité hacer escándalo ni buscar venganza. Fue silenciosa, pero poderosa, un paso a la vez. Un no firme. Un sí susurrado para mí misma. Y en ese camino fui soltando todo lo que me retenía, expectativas, culpa, miedo. Hoy vivo con ligereza, no porque todo haya salido perfecto, sino porque decidí dejar de cargar lo que nunca fue mío.
Y sé que hay muchas mujeres por ahí viviendo historias parecidas, calladas, anuladas, pensando que ya es demasiado tarde. Pero mírame, a los 64 años empecé de nuevo. No porque sea demasiado valiente, sino porque un día me di el derecho de intentar. Y ahora, con esta nueva vida entre mis manos, solo me queda una certeza: una solo descubre quién es de verdad cuando deja de vivir para los demás. ¿Y quién diría hasta Vanessa? A su manera torcida, aprendió algo en este camino, el tiempo pasó y sorprendentemente, Vanessa volvió a buscarme, no para revivir el pasado, sino para compartir un nuevo capítulo de su vida. Me llamó para contarme que había terminado su prestación de servicios comunitarios. Trabajó todo el año en un refugio para mujeres víctimas de violencia. Fue transformador. Doña Lucia dijo: escuchar esas historias me hizo ver lo cruel que también fui. Cómo los celos y la inseguridad pueden convertirnos en algo que nunca quisimos ser. Y por primera vez. Le creí. Ya no hablaba como aquella mujer altiva y manipuladora. Había humildad en su voz. Contó que ahora usaba su propia historia como advertencia para otras mujeres, que hablaba de lo que me hizo a mí como ejemplo de lo que no se debe repetir. Eso, viniendo de ella, fue un choque, porque incluso el error más doloroso puede volverse aprendizaje si la persona está dispuesta a enfrentar la verdad. Y en su caso, parecía que por fin lo estaba. No le dije que todo estaba perdonado, pero sí que reconocía su esfuerzo. No estoy llamando para fingir que nada pasó, dijo, solo quería que supiera que cambié, y que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser una persona mejor. Aquello se quedó conmigo, porque empezar de nuevo de verdad no es borrar el pasado, es asumir las fallas, aprender de ellas y tener el coraje de seguir diferente. Vanessa aprendió eso del modo más duro, pero aprendió. Y esa es una lección que muchos solo entienden cuando la vida ya se dio vuelta por completo. Y yo también aprendí. Aprendí que reempezar no tiene fecha de vencimiento, que el coraje no es ausencia de miedo, es acción a pesar de él, que vivir para agradar a los demás es morir un poco cada día, y que a veces es necesario que todo se derrumbe para que podamos construir algo verdaderamente nuestro. Pero ahora que llegamos hasta aquí, déjame decirte cómo toda esta historia puede inspirar tu propio renacer. Esta es mi historia, real, vivida con cada lágrima, cada silencio tragado y hoy, con cada sonrisa genuina que finalmente puedo dar. Si llegaste hasta aquí, tal vez sea porque algo dentro de ti se conectó con lo que viví. Y si es así, escúchame con cariño, nunca es tarde. Nunca es tarde para liberarte de un ambiente tóxico, para romper con una rejección velada, para mirarte al espejo y decidir que mereces más. Quiero saber de ti, ¿ya viviste algo parecido? ¿Te has sentido anulada dentro de tu propia casa? ¿Fuiste víctima de un conflicto familiar disfrazado de armonía? Comenta aquí abajo. Cuéntame tu historia. Tu voz también merece ser escuchada. Y mira, tu comentario puede ser exactamente lo que otra mujer necesita leer para ganar coraje. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no contamos historias solo por contar. Compartimos experiencias que pueden transformar vidas. Cada episodio es una oportunidad de reflexionar, aprender y, quién sabe, reencontrarte también. Seguimos juntas en este camino de mujer a mujer, de alma a alma.